Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos otra vez en nuestro podcast OKS. Bienvenidos sean todos los que nos sintonizan. Bienvenido, Andrés. Hoy, muchas gracias por la invitación, nuevamente pues, estando por acá con todos ustedes en este podcast. Andrés, ya habías estado aquí en el podcast Sí, hace... ya hace casi ya como un año ya Ok, casi, un poquito larguito que ya había estado acá. qué bien. La verdad que Andrés es un gran amigo que conocí aquí en OKS. Lo conocí mucho mejor y más íntimamente en el campamento Nico Camp. En el Te Nico. tocó. Eres un águila graduada. Sí, sí, tocó duro ese Nico, la ¿Lo pasamos. volverías a hacer? No sé, No se, si me llevara una chamarra más gruesa tal vez, porque me estaba muriendo del frío. no se animó a decir que no, pero yo creo que no. Sí pero sí lo recomendarías. Sí, 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 claro, sí es una experiencia única y que uno en algún momento de la vida lo tiene que hacer. Sí. Es algo increíble. Oye, Andrés, no eres de Culiacán, eres de Colombia. Sí, Naciste ya, en Colombia. Sí, ya tengo 13 años viviendo en México, ya próximamente ciudadano mexicano, ya para poder. Estás en proceso de Sí, tus... estoy en mi proceso de naturalización por residencia, entonces Ok. pues ya por el tiempo que tengo, pues ya, y ahorita pues ya tengo muchos años, ya soy muy adaptado aquí a México y ¿Cuántos años tienes en Culiacán? en Culiacán tengo 7, pero hice 2 primeros años por un proyecto que teníamos cuando llegué en el 2010. Estuvimos trabajando acá, luego me enviaron a Villahermosa, luego a Guadalajara, luego a Monterrey, Puebla también, y luego me regresé a Culiacán. Ok. ¿Y Sí. proyectos de qué eran? ¿Por qué te viniste a La México? empresa con la que trabajaba en Bogotá me Ajá. trasladó a México a unos proyectos que teníamos acá con unas empresas Sí. y luego terminé los proyectos acá, 2 años duraron los proyectos, me enviaron a Villahermosa. ¿Y son proyectos como de auditorías a Son las proyectos de empresas? certificación de las empresas, Ok. mucho también del área tecnológica, mucho también de la normatividad de las normas ISO. Ujú. eh, bueno, muchas de las empresas petroleras tercerizan muchas cosas que ellos dicen ya no las hacemos, pues. Y Ujú. entonces contratan empresas que les den capacitación, que Ok. les den todo lo que tiene que ver con clima, cultura Ujú. organizacional, con toda esa parte. Es mucho lo que las empresas tercerizan, Ujú. petroleras en el sentido de cuando trabajé en Villahermosa. Y acá pues también con universidades, con la Procuraduría, con algunos proyectos que teníamos de Ok. certificación. Qué Ese fue el padre. proyecto que Siempre me gusta mucho platicar con Andrés porque trae temas muy interesantes siempre. La verdad que te considero una persona muy inteligente, muchas Andrés. gracias. Te considero una persona que tiene mucha capacidad, mucha información que compartir y me gusta mucho siempre las conversaciones, cómo se tornan en torno a lo que tú haces y lo que tú eres. Decías que en México ya tienes, en Culiacán tienes 7 años. Sí, Dos primero y después. ¿En México cuántos años tienes? en ¿Como México en 10, total tengo 13. 13 años? 13 ¿Y qué llegué. edad tienes tú? Yo tengo 43. 43. Bueno, ¿qué sería? Una tercera, no, Sí, casi, casi una casi una tercera tercera parte de parte, tu sí. vida. Sí, sí, sí. Está bien. Pues ya casi eres Colombo Culichi, como dije Sí, cuando ya, te no, presenté, ya, ¿no? muy, ¿cómo se diría? No sé, como muy aclimatado a la Sí, cultura, ya. eh, Cuando voy a Colombia, siento el choque un poquito porque, aunque entiendo mi cultura y es la con la que crecí, sí. ya uno se asimila mucho a la cultura Por tu adaptación por aquí, mi ¿no? adaptación acá. Entonces, pero no, siempre, siempre extrañando la tierra, siempre extrañando mi Oye, algo que casa. me llama mucho la atención de los colombianos, que no, por más que vivan en otro lugar, no pierden su acento colombiano, ¿no? Sí, sí, hay muchas regiones de Colombia que tienen un acento muy marcado y no es muy difícil. Es Sí, más, había un presidente que hablaba un inglés como muy acolombianizado, pues con acento okey. colombiano. Inglés Entonces, sí, colombiano. inglés colombiano. Entonces, eh, sí nos cuesta mucho, Sí, sí, sí. por lo marcado de los ¿Será porque acentos, hablan mucho? tal vez, yo creo. Andrés es más, es un colombiano que, es más reservado, Sí, digamos, sí. pero cuando habla pura carnita, puras cosas interesantes, y nos ha tocado, como iglesia, aprovechar parte del conocimiento que él ha adquirido y ha
toda su experiencia y nos ha compartido a mí me tocó escucharte la primera vez cuando hicimos el Congreso de El Líderes Congreso de Líderes también, aquí sí. en diciembre, los primeros días de diciembre del 2023, me parece. Diste una conferencia muy interesante, todo. Fuiste la revelación en esa conferencia. Todos nos quedamos muy encantados con esa enseñanza que tú diste y sobre todo la capacidad y la facilidad para transmitir esa información. Muchas gracias. Hace 2 domingos nos tocó escucharte Sí. que compartiste un tema también muy interesante alrededor de la visión. Y como iglesia, muchos comentarios también, que nos gustó mucho, la palabra que compartiste, visión, cambio, Visión, un nuevo corazón. un Era, nuevo era corazón. exactamente eso. Y la verdad que muy bendecidos, Andrés, por la palabra que compartiste, muy bendecidos por tenerte también aquí como servidor en la iglesia. Sirves aquí en la iglesia. ¿Ya cuántos años tienes aquí en la iglesia? Yo tengo, mira, yo llegué un 24 de diciembre, me acuerdo mucho porque ese año no viajé a Colombia, Ujú. ese año me tocó pasar Navidad acá y Estaba solito. estaba solo y Ujú. estaba buscando una iglesia donde estar, por lo menos el 24 y lo primero que googleé, iglesias cerca, iglesias Órale, campiñas, no sé qué, y fue la primera que me salió. órale. Dije, voy a ir a ver, a probar. No va a ser que salga algo extraño, pero pero Una no, me doctrina gustó. rara. Sí, algo raro, pero me gustó y me quedé. No, la verdad no Te he ido. adaptaste rápido. Sí, me adapté súper rápido, pasé el 24, el 31, me acuerdo mucho acá, eh, recuerdo mucho que Miguel me invitó a comer Ujú. también, eh, y nos fuimos a comer y Han llegado ahí empezó el proceso. muchas personas que vienen aquí a la iglesia irregularmente y ya tienen varios años aquí, han llegado por medio de redes sociales, fíjate, o de búsqueda en Google. Y me llama mucho la atención que la mayoría de las personas que llegan por ese medio, se quedan. Sí, Como que la verdad que iglesia, voluntarios hacen un gran trabajo de cobijar a los nuevos y que se sientan como en casa. Hay 2 riesgos cuando llega una persona por ujú. primera vez a un lugar. El primero es que se sienta tan apapachada que hasta cierto punto se sienta incómoda y dice: "No, Sí, hombre, no voy porque eh, si yo soy tímido, reservado y voy para allá y me van a preguntar y eso", y dejan a lo mejor de venir muy seguido. O que no te pelen, ¿no? Y que dicen: "No, pues ni cuenta se dieron que fui, yo me hubiera exactamente. gustado que me apapacharan", y la verdad que como voluntarios, como el comité de bienvenida, los que le dan seguimiento a los nuevos y todo, siempre tratamos de no cruzar la línea, pero sí dar la atención que se merece un Sí, nuevo, eso es ¿no? importante porque, Ujú. no, pues yo recuerdo mucho que cuando yo llegué, eh, me atendieron muy bien. Igual también, o sea, fueron unos muchos meses en los que estuve simplemente viniendo, asistiendo y ya luego me fui involucrando un poquito más. ¿Estuviste en el comité de bienvenida también? ¿Dónde has estado en el voluntariado aquí En en el la iglesia? voluntariado he estado, no, básicamente desde que arrancó la cafetería, Ah, okey. desde ahí empezamos a, con el tema de ser el bar, bueno, el barista. Ujú. Luego surgió el tema de la pandemia. Sí, eh, Ya, pues, habíamos muchos espacios, entonces no queríamos que se aglomerara la gente, entonces empezamos a subir los cafés, inicialmente se cobraba 5 pesos por llevárselo sí, a la silla, y ya luego después de que salió la pandemia, pues ya decidimos no cobrarlo, y ahí salió el Uber, el ¿no? famoso Uber que se quedó aquí en la iglesia. Eso quiere decir que, en la cafetería que está en la planta baja de la iglesia, tú pagas tu café y te vas y te sientas en el auditorio y hay Hasta allá voluntarios llega. y hasta allá llega, hasta tu mesa. Yo siempre, la verdad que le pregunto también a Jorge, porque también Sí, ayuda en somos eso. varios. Le digo, no manches, ¿cómo le hacen cuando no conocen a la persona, pues, que No, llegan? tenemos una ayuda genial que es Estelita, que los conoce a Okey, todos. okey, Estelita, que es la jefe de los voluntarios, sí. ella tiene esa habilidad y a veces le pregunto, hey, ¿quién es fulanito? ¿Quién es Y el está fulanito allá de tal? volada, Ah, no, sí, es el que está aquí en este lado. Entonces, sí. ya ahí ya uno va aprendiendo a conocerlas a la mayoría de la gente, ¿no? Siempre la gente que viene por Sí. primera vez o que no viene tan seguido, pues es la que nos cuesta un poquito más Fíjense nomás, Andrés tiene una carrera profesional. Estudiaste
Ingeniería en sistemas. Ingeniería en sistemas, allá en En Colombia, Colombia, sí, en Bogotá. en Bogotá, en la Universidad de En Bogotá. la Fundación Universitaria San Martín en Bogotá. Ok. Sí, Y además acaba de terminar el año pasado su doctorado así en es. gestión empresarial, En inteligencia estratégica, en administración estratégica. administración. Sí, lo que pasa es que mi tesis fue de inteligencia estratégica. Ok. ¿Hiciste una maestría antes del doctorado? Sí, una maestría también, y tengo un diplomado en analítica y ciencia de datos Ok. de la Universidad de Monterrey. Si ves que Andrés te está llevando el café un doctor, una persona Sí, que ha decidido servir dentro de aquí a la iglesia y le toma la importancia de vida, no porque tengamos una carrera profesional o esto, no tomamos por poco el servicio aquí en la iglesia porque sabemos que juntos estamos construyendo un reino que tiene que ver más allá de lo material y de lo que podamos lograr aquí en la tierra. Estamos poniendo el reino de los cielos al servicio de corazones necesitados. Y eso es muy importante. Y yo siempre que veo una persona como tú sirviendo, eh, inspira mucho y siento mucho agradecimiento porque creo que es la visión que Dios quiere en la vida de nosotros, que tomemos importancia a lo que Él quiere construir en el corazón de las personas y sobre todo valoramos mucho en todo el equipo de voluntarios y todos los que estamos sirviendo, valoramos mucho tener esa misma visión claro. y a lo mejor tú no sabías esto de Andrés, por ejemplo, no sabes esto de muchos voluntarios que tú ves sirviendo los domingos y todo. La verdad que Sí, sí, sí. muchas gracias a todos. Todo lo que se hace aquí en la iglesia, somos personas porque queremos servir y queremos compartirte lo que creemos más valioso que hemos recibido de Dios, que es su palabra, su iglesia, su evangelio. De verdad. También me gustaría entrar un poquito en tema, Andrés, ya te conocimos otra vez, porque me Otra vez. imagino que el Ahora hace, con el actualizado. si hace más de un año, a lo mejor sí dijiste, bueno, vengo de Colombia y todos los datos que ya sabemos de ti, pero después de esta introducción me gustaría más o menos abundar acerca de la predicación, de la plática que diste el domingo antepasado, de un detalle que me pareció muy interesante. De hecho, tengo tu presentación aquí. Por ahí me la pirateé, no, no es cierto. Se Ahora, la pedí a él. Y me gustó mucho dentro de te comentaba hace rato sí, antes de sí, sí. empezar que la prédica me gustó mucho porque contenía mucha información y se me hace como muy que tiene mucha riqueza como para abundar en temas e incluso se pueden Cada hacer vez. hasta 3 prédicas de ella. Sí. Y entiendo esa parte, ¿no? Cuando uno está Sí, preparando, es uno, muy uno difícil. quiere, digámoslo, cuando lo estaba preparando, uno dice, esto es bueno, esto quiero comentarlo, esto es bueno", y uno se va llenando de muchas cosas. Y ahí pues saqué muchas cositas que, como dices tú, no quedan para otros temas, para otras Sí, predicaciones. Y bueno, es que también, o sea, digo, cuando estás ahí al frente, es una responsabilidad muy grande. O sea, siempre lo he tomado así, siempre lo he visto así, que es una responsabilidad muy grande y quieres hacerlo de la mejor manera, ¿no? ujú, Y obviamente guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo. Y ahí pues uno empieza a sacar el cúmulo de información que uno tiene, ¿no? amén. Dios Sí, utiliza lo que hay en tu sí, mente y en tu exactamente, corazón. exactamente. Y sí, sí, te comprendo exactamente. De hecho, el mismo domingo te mandaba un mensaje y te decía, relájate, ya te preparaste. ¿Qué te dije? Ahorita la Sí, bronca es de ahorita es Dios, del Señor, sí, sí, sí. Sí, no, disfrútalo, sí, ¿no? Porque al final somos instrumentos de Él. En eso confiamos cuando nos paramos al frente a compartir un tema, que somos instrumentos de Él y su palabra. Y queremos ser esos instrumentos que lleven su palabra lo más clara posible así es. a los corazones que la necesitan. Y hablando de eso, que cada punto se puede desarrollar, me gustaría abundar en un punto del que tú comentaste y es el que tú mencionabas como el primer punto, que es forjando madurez paso a paso. Sí. Hay algo bien interesante, en ese tema, ¿no? En el tema de la no Perdón. dañemos el set. Perdón, Mara. No, hay algo bien interesante en el tema de la madurez cristiana, y yo digo que en todos los sentidos, ¿no? Cuando a veces voy a las empresas a hablar sobre
parte que me dicen, bueno, pues, queremos un tema de clima organizacional, algo que nos ayude a generar una cultura organizacional dentro de las empresas. Siempre hablo de la madurez, porque la madurez va muy ligada también al carácter de la persona. Ujú, Entonces, cuando les digo en las empresas, les digo, una persona madura es una persona que sabe manejar sus emociones, es ujú, una persona que logra entender cuáles son las circunstancias que están a su alrededor, ¿no? Entonces, sabe hablar cuando tiene que hablar, sabe expresarse y sabe tomar decisiones en el momento que lo necesita, ¿no? Entonces, ujú, y eso lo aprendí en la vida cristiana, o sea, en el mundo administrativo aplicamos muchas cosas que están en la vida, en la palabra de Dios, ¿no? Y muchas cosas que tampoco es, ni todo está en la Biblia, en el sentido de todo lo que conocemos en el mundo, ¿no? Pero sí hay muchos principios generales que están en la palabra de Dios, ¿no? ujú, Entonces la madurez es un punto muy importante para todo ujú, cristiano, ¿no? Todo cristiano tiene que ir madurando e ir entendiendo el proceso en el que Dios lo está colocando, pues. ujú. Tiene que ir entendiendo que realmente el corazón es el que tiene que cambiar, Así el es. corazón. Por eso, básicamente enfocaba mi plática en esa parte, ¿no? En el corazón. Eh, como, es que me parece muy interesante porque Hablabas tú de un proceso sí, de es un madurez. proceso como lo vivió el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel sale de Egipto con una mentalidad de esclavos y se levanta una nueva generación a conquistar una tierra prometida Ujú, con una visión completamente diferente, ¿no? ujú, Entonces, y creo que tú lo mencionabas ayer ayer en la prédica, ¿no? sí, Decías, tenemos una conciencia de pecado y una conciencia de esclavitud, de la esclavitud al pecado. así es. Entonces, pero pues el Señor nos ha hecho conquistadores y ese proceso de madurez que se va reflejando en cada persona no es una, como lo mencionábamos, no, no es una, el corazón en el hombre no es, el corazón en el hombre está asociado a la voluntad, Okey, está asociado a la voluntad. Entonces, y es el filtro entre el espíritu y el alma, okey, entre lo que viene de Dios, que llega a nuestro espíritu porque somos tripartitas, ujú. o sea, espíritu, alma y cuerpo, y lo que recibimos en el alma, como personas nosotros que somos, ¿no? En nuestra mente. La voluntad se podría simplificar como decir en lo que quieres, Sí, es el deseo, el la voluntad, deseo. por eso el corazón es un filtro. No es que Dios nos haga un nuevo corazón, no significa que ya soy una nueva persona en términos per se, como diríamos, Ujú, sino que un nuevo corazón es una nueva voluntad de poder decidir ujú, entre lo que viene de Dios y mis propios okey. razonamientos. Como que Entonces, como entra que un acepto factor, yo más claro, más rápido y más claro lo que viene de Dios y eso por lo tanto se refleja okey. en mi mente, en mi voluntad y en mis emociones. Por eso el cambio inicia desde ahí. Hay un versículo de la Biblia que habla acerca del cambio de corazón, que Dios nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. No Sí, recuerdo qué versículo es, pero me me se me ocurre esto, ¿por qué dice que nos quita un corazón de piedra? Porque en un corazón de piedra no entra nada, ¿no? Y exactamente, no entra nada más que mi voluntad, más que lo que yo creo y exactamente. analizo en base a mi experiencia y todos los factores, yo analizo y tomo mis decisiones. Así Pero es, me lo cambia por un corazón de carne donde está blandito, exactamente. receptivo, y Y ese cambio de voluntad es como voltear a ver y aceptar que la voluntad de Dios es un es la enfrentamiento con mejor, la ¿no? realidad, ¿no? O Ujú, sea, de decir, tenemos, o sea, soy así de esta manera, porque muchas veces uno se ve y uno se aprueba a sí mismo de lo que, por las cosas que ha vivido, ujú, ¿no? Uno dice, no, pues es que yo soy, digamos, iracundo porque pues mm, me maltrataron de niño, de muchas formas, ¿no? O soy de esta manera porque pues, como dice la canción, el mundo me hizo así, ¿no? ujú, sí. Entonces, Está en cuando uno Ezequiel, ve, el versículo está en Ezequiel, fíjate, y dice, te lo voy a leer. Ezequiel 11 del 19 al 21 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, donde dentro de ellos, y nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, ajá, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y así es. guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Sí, exactamente, el corazón hace esa función, ¿no? Y cuando el corazón, cuando uno decide voluntariamente decirle a Dios, bueno, Señor, ahora empiezo a decidir conforme a tus principios, entonces el corazón
se va volviendo más sensible. Y ya uno aprende, ¿no? O sea, aprende a, a entender las circunstancias de la vida. A veces estás en una circunstancia difícil y uno dice, bueno, pues es formar el carácter. Y uno, no es que se le hagan las cosas fáciles, pues porque a veces pensamos y decimos, pues ya conocemos de Dios y nunca me va a pasar nada malo, ¿no? Pues Ujú. a mí hace poco me robaron el carro y nos robaron el carro y, eh, o sea, Son son situaciones situaciones, digamos, difíciles. una cosa material, pero también he pasado por cosas emocionales muy fuertes y difíciles y a veces uno no ve la salida, pero uno encuentra que cuando uno lo ve más adelante, uno dice, mirando hacia atrás, uno dice, me forjaron muchas cosas, ¿sí? Me forjaron, y eso es lo que Dios ¿Será que permite. las diferentes situaciones que nos enfrentamos y vivimos nos van a ayudar, depende cómo las enfrentemos, nos van a ayudar a que mi corazón se ablande más o se endurezca más? Se me ocurre ahorita, pues, por lo que comentas, porque también hay situaciones que si no las tomamos con la mejor madurez o con la mejor dirección, van a hacer que mi corazón se endurezca. Ya ves que hay muchas personas que dicen que son duros, que no reflejan sus sentimientos y batallan para expresar sus sentimientos en muchas ocasiones y se liga a lo mejor situaciones que vivieron que las cuales causaron sufrimiento en su vida y entonces temen abrir su corazón, por ejemplo, a otras personas, a iniciar una relación, Sí, a venir a incluso a iniciar una relación con Dios, porque en muchas ocasiones está el factor Dios dentro de todas las claro. situaciones que vivimos. Y creo que esto es muy importante mencionarlo porque estamos viviendo situaciones muy difíciles en nuestra ciudad. Ahí me tocó platicar con la persona, un propietario de un negocio propio que se le quemó en medio de toda esta violencia por circunstancias adversas, ajenas totalmente a él. Decía dentro de sus palabras: La inversión de mi De toda su familia, vida, todo se me fue y no hallaba cómo", ¿no? Eh, yo le compartí, le decía: "Bueno, es una oportunidad o para que ablandes tu corazón, porque muchas personas están acercando a ayudarle, que ablandes tu corazón, aceptes la ayuda que Dios te está mandando por medio de los claro. prójimos y que salgas adelante siendo mejor, o que te endurezcas el corazón y que tires todo y no enfrentes lo que te está pasando y a lo mejor ahí es donde el corazón Sí, se yo pienso vuelve que el más camino duro". más sencillo es, digamos, no más sencillo, el más difícil es endurecer el corazón, Ujú, porque aplicas más, diría, una vez leyendo un libro decía eso, ¿no? Uno aplica más, siente más estrés cuando se amarga la vida ujú, que cuando está, no para estar gozoso, pues uno no necesita tanto esfuerzo, pues sí, sí, entonces uno dice, bueno, pues si para estar gozoso no necesito tanto esfuerzo, pues porque a veces porque a veces uno no entiende las circunstancias que están viviendo a su alrededor, ¿no? Y siempre he aprendido algo, yo digo, lo digo por experiencia propia, parte de lo que prediqué ese día también es por mi experiencia propia, ¿no? El tiempo siempre determinará la razón de las cosas, el tiempo. el tiempo. Confiar en el Confiar en tiempo, el tiempo, que no es sencillo, que no no es fácil, esperar, esperar, aprender a esperar, no tratar de meter mi cuchara para no, y controlar. uno seguir adelante, o sea, yo siempre, bueno, seguir adelante. Y bueno, aquí una de las cosas que A me ver, hizo retirarme de la empresa con la que trabajaba era precisamente porque cada 2 años nos trasladaban. ujú, Entonces, cada 2 años era volver a empezar, híjole, 2 años y medio, entonces era volver a y este empezar, no va a agarrar novia nunca. volver a ser amigos, ya estás acostumbrado a la ciudad. En un comienzo siempre le digo a los muchachos, a los jóvenes, le digo: "Ay, no, pero qué chévere que te vas por muchas ciudades". Sí, al comienzo te parece muy chévere, Está padre, al comienzo te parece súper bien, pero ya cuando llevas el cuarto, el quinto traslado, sí, dices: "Bueno, ¿cuándo me voy a acomodar? sí. ¿Cuándo me voy a comprar mis Oye, ¿y no te cosas?". tocó ver, por ejemplo, a personas que siguieron con esa vida y que tú dijiste: "No, no quiero esa vida a mi futuro"? Sí, no, no, y hay gente que todavía lo sigue haciendo de esa Sí, manera y con hijos y todo. Y a veces uno necesita también asentarse en algún lugar sí, como lo hizo el pueblo de el pueblo Israel. de Israel, O ajá, sea, se asentó en un lugar y conquistó. Bueno, y otros factores, ¿no? Factores también laborales y de cambio ya de. Pero uno de los factores que pensaba era eso, bueno, ¿cuándo me voy a sentar? ¿Cuándo voy a empezar a? Y a veces el tiempo te determina forjando muchas cosas, te da entendimiento, pero pues hay que tener
también cierta medida la apertura del corazón de decir, bueno, vamos a entender qué circunstancia claro. se están viviendo, qué circunstancias están Ujú. pasando. Y como lo decía el domingo, no, no hay que vivirlo solo, hay que pedir ayuda también. Claro. En Ujú, todos los aspectos, o sea, Dios no está peleado tampoco mm. con que vayas a un psicólogo, con que vayas No, a un no. médico, con que vayas a y que lo acompañes con la vida pastoral también. O Claro. sea, Ujú. en todos los aspectos Dios utiliza todo para ayudarte. Sí. Entonces, Amén. entonces a veces le digo yo a la gente, bueno, si necesitas ir a un psicólogo que te dé otras herramientas, Claro. perfecto, eso no está Ujú, mal. Y si necesitas ayuda pastoral, perfecto, toma toda la vida pastoral que ujú. necesites, afiérrate de la mano de Dios. Y así es como uno empieza a seguir y a continuar adelante, pues. ¿Cómo sintetizarías en una frase o en algún comentario final acerca de esto de un nuevo corazón para invitar a los oyentes a decir, ¿sabes qué? Analizar mi corazón y saber de verdad si estoy madurando en mi caminar, porque nunca, yo creo que nunca vamos a llegar al punto de decir, ya soy totalmente maduro y ya tengo totalmente mi corazón de carne, sino que es algo que yo creo que vamos avanzando poco a poco y esta carrera no se termina hasta que estemos con el Señor. Pero ¿qué recomendarías o cómo sintetizarías esto de en cada situación buscar tener el corazón de carne para ir madurando como Dios nos quiera madurar con su Yo lo corazón? sintetizo con un personaje, con Moisés. Moisés, Con Moisés, simplemente decisión. des Moisés metió el pie en el agua y el mar mm, rojo se abrió. Entonces, a veces a uno le toca dar el primer paso. Con Dios a veces siempre toca así. Yo siempre lo he pensado así, siempre he dicho, con Dios hay que dar el primer paso. amén. Entonces, Y por uno mete, experiencia, sí, ¿verdad, por Andrés? experiencia, uno mete el pie en el agua y de ahí para adelante el mar se tiene que empezar a abrir. Yo tengo este razonamiento relacionado con lo que dices, y tú me lo afirmas o me dices: "No, estás loco", pero tengo este razonamiento. A Dios se le pide haciendo. Así es, ¿Sí me así es. explico? Señor, ayúdame en el trabajo, es que quiero, tas, tas, tas. Está bien, hay que ir a los pies de Cristo, hablar con Él confiadamente y pedirlo. Pero cuando yo me animo a hacer algo, cuando yo digo, Señor, quiero tal trabajo, pero es imposible, pero yo metí mi currículum y yo en fe trabajé alrededor para capacitarme para ese trabajo y yo ya me veo en ese trabajo y hago pasitos, como tú dices. Es una manera más efectiva de pedirle a Dios. Por lo Así menos es. yo he comprobado que cuando me animo a hacer cosas en pro de mi futuro, por ejemplo, con los diezmos, me tocó a mí en mi relación personal, nunca lo he compartido esto, pero dije yo, tal cantidad, y empecé a hacer, tratarlo de hacer lo mejor Claro. que podía, lo Sí, sí, mejor sí. fiel que podía. Y no necesariamente que yo le estaba pidiendo a Dios más, pero yo sentí en mi corazón el deseo de diezmar eso, y no tenía ninguna proporción con lo que yo ganaba, Sí, sí, sí. pero lo hice. Y así como esa acción, en muchas acciones en mi trabajo, mi familia, me ha animado a hacer cosas, hasta a veces me siento irresponsable por hacerlas, pero Dios ha respaldado. Sí, sí, sí. Entonces, sí, también dirías que es una buena, por ejemplo, sugerencia decir, pídele a Dios haciendo. Sí, así es, o sea, pues uno tiene que demostrarle a Dios que quiere, demostrarle al Señor que quiere. Por ejemplo, o sea, digamos, yo creo el punto más importante de lo que Dios quiere con nuestra vida es formar nuestro carácter. Ujú, Entonces, si yo quiero, yo recuerdo mucho que yo tuve mi primer líder, era un español, ajá, era de Madrid, y él siempre le decía, siempre nos decía, ¿por qué quieren que oremos? Y él decía, yo decía, por crecimiento espiritual. Y entonces él nos decía, ah, bueno, pues alístate, ¿sí? mm, Porque van a venir muchas cosas que van a ser difíciles, crecer, que te van a hacer claro, crecer, sí, porque el crecimiento no se da en medio de la calma, ujú, muchas veces se da en medio de la tormenta. así es, Entonces, y en eso es un aspecto en toda la vida. claro, Entonces, yo diría que ese es el quid de todas las cosas. Y sobre todo la decisión de querer hacerlo, ujú, de querer cambiar. Porque cambia el que quiere, es el correcto, que dispone su corazón a querer cambiar. Y amén. esa es la oración que tenemos que tener todos con Dios, ¿no? Decir, Señor,
mi corazón quiere cambiar, coloca en mí el querer como el hacer. Amén. Y ya de ahí para adelante, como Salomón, no, los dineros, la riqueza, la fama, es una añadidura, no es el objetivo de Dios con nuestra vida, ¿no? No, yo creo que dejas de desearlo de la manera en que lo Sí. deseabas antes, ¿no? Pero sí, nos quedamos con eso, Andrés, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos los que nos sintonizan. Espero, para mí fue mucha bendición esta plática, Andrés. Igualmente, Espero que para muchos sea de bendición y esperamos verte muchos domingos más, así como este el primero que predicaste. Vas a ver que te vamos a ver seguido ahí, que nos muchas gracias. compartas más. Así es que prepárate, Muchas gracias, ahí estaremos. prepárate para que nos sigas compartiendo todo lo que Dios te da. Eres de mucha bendición. Muchas Eh, gra Tienes, a tu no te pusiste de novio con una Sí, culichi, sí, con un eh, médico, una una médico de gastroenteróloga Culiacán, de Culiacán. gastroenteróloga. Tambi ¿aquí en la campiña la conociste No, o ella sí no? la conocí por fuera, pero me la jalé para acá. Ah, okey, Entonces aquí viene su mamá, viene su tía, sus 2 tías más, viene ella, qué bien, entonces me jalé fue la familia. va a prosperar. Sí, Amén. Gracias, gracias a todos los que nos muchas sintonizan. gracias. Eh, Pronto nos vemos y pronto esperemos también tenerte en otro podcast, Andrés, con otro tema muy interesante. Fíjense, eso fue una pizquita de la plática que dio el domingo. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, nos vemos.